Escapar del trilema por Ruby Griff. Es hora de romper con la falsa Iglesia del Vaticano II o de abrazar la gran apostasía. Publicado originalmente en la edición de septiembre de 2010 de The Four Marks. Y aquí se señala la única forma de salir de ese trilema: debemos reconocer el hecho obvio de que la organización dirigida por el Vaticano no puede identificarse con la histórica Iglesia Católica Romana en ningún sentido. Durante casi 2000 años, la Iglesia Católica, establecida y fundada por Jesucristo el Hijo de Dios, ha evitado engañar a las almas o corromperlas a través de sus enseñanzas o acciones oficiales. Cualquier otra cosa que pueda haber sucedido en cualquier momento o lugar ha sido simplemente fallas morales personales de clérigos individuales, incluso a veces en la cima. Pero esas cosas nunca entraron en las enseñanzas y acciones oficiales de la Iglesia. En los peores casos, habrían estado a la par con los fariseos, de quienes nuestro Señor dijo: haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. Y la mayoría a lo largo de la historia lo han hecho mucho mejor que eso. Es una cuestión de dogma católico de fe de que la Iglesia, como la Iglesia una, santa, católica y apostólica, el cuerpo místico de Cristo, es la sociedad perfecta y santa, y como tal solo puede proveer para la santificación y salvación de almas, nunca su degradación y condenación. La historia, hasta el Concilio Vaticano II de todos modos, demuestra y afirma la validez y veracidad de este dogma. Lo que ha sucedido durante y desde ese consejo es más complejo. Cualquier otra cosa que pueda salir mal, y algunas veces lo ha hecho, uno solo tiene que ser enseñado por la Iglesia y obedecer sus mandamientos para ser salvo, y de hecho, para ser santo. De repente con el Vaticano II y desde entonces, esto deja de ser así. Creo que vale la pena meditar sobre el problema filosófico que esto plantea. Si uno considera que la Iglesia del Vaticano II es, en cualquier sentido, la Iglesia, entonces se enfrenta a un trilema espantoso y horrible. No importa en qué dirección se vaya, uno conserva la fe solo perdiéndola, por así decirlo. Las tres opciones horribles, cada una peor que la otra, son estas. 1. Afirma que nada ha cambiado realmente. 2. Afirmar que todos los antiguos eran estúpidos e ignorantes, y 3. Afirmar que la Iglesia ha dejado de funcionar efectivamente como Iglesia. También existen más allá de esas tres opciones, dos aún mucho peores que, por su naturaleza, están más allá del alcance de este artículo para abordar, y no tengo nada que pueda agregar con respecto a estas dos opciones aún más horribles, a saber. 1. No hay Dios en absoluto, o 2. Cualquier Dios que pudiera existir no tiene nada que ver con Jesucristo y su Iglesia. Por lo tanto, me limito aquí a discutir las tres opciones para aquellos que eligen tratar de seguir siendo católicos que creen en Dios y en Jesucristo, el Hijo de Dios que fundó la Iglesia. El primero de los tres cuernos del trilema sería la posición de que nada ha cambiado. El absurdo obvio y descarado de tal afirmación parecería hacerla indigna de más refutación. Y, sin embargo, hay quienes plantean seriamente esta afirmación, algunos la defienden de manera bastante inteligente. ¿Por qué debería alguien intentarlo? Bueno, la Iglesia no puede cambiar. Ergo no lo ha hecho. Este siempre ha sido el traje fuerte para quienes toman esta posición. El problema es explicar todos los muchos cambios que obviamente se han producido. Los más eruditos de los que toman esta posición lo hacen planteando que, bueno, algunas cosas pueden cambiar y otras no. Trazan una línea clara entre la doctrina y la disciplina con la afirmación de que solo esta última puede cambiarse. No se necesita mucho para demostrar que las disciplinas cambiantes realmente se pueden cambiar de cualquier manera en literalmente cualquier cosa, incluso disciplinas que resultan ser, y cualquiera podría haber visto de antemano que habrían sido, destructivas para el alma de aquellos católicos que las obedecen. Mucho peor para quienes adoptan esta posición es el hecho de que esta línea nítida debe moverse una y otra vez, y siempre en la dirección de poner más cosas del lado de la disciplina cambiante y menos del lado inmutable. Lado de la doctrina. Érase una vez, la misa nunca podría cambiarse. Era. El latín nunca podría desaparecer. Entonces lo hizo. El rebelde abuso de la comunión recibida en la mano nunca pudo ser aceptado oficialmente. Entonces fue. El santuario era un dominio exclusivamente masculino. Entonces se permitió oficialmente a las monaguillas. Los matrimonios válidos no pueden ser disueltos por nadie, ni siquiera por el Papa. Ahora las anulaciones son rampantes. La salvación era solo para aquellos que perseguían la verdad. Quizás uno pueda decir, esas cosas eran solo disciplinas, sabemos que están sujetas a cambios. Veamos las doctrinas. ¿Qué tal la transubstanciación? Aquí está la experiencia de muchos en el Naava sordo que todavía tienen simpatías católicas. P. Bozo, su Naava sordo Prisaide, descarta con arrogancia la doctrina de la transubstanciación como mera superstición con un gesto de la mano en su homilía. Hablar con él no sirve de nada, ya que realmente cree que la doctrina es mera superstición medieval. Entonces, uno lo informa a su obispo. Después de 3 meses, la respuesta del obispo es, ¿y qué? Y no se realiza ninguna acción. Entonces uno informa esto al Vaticano. Después de 16 años, la respuesta del Vaticano es, ¿y qué? Y no se realiza ninguna acción. ¿Qué hay de doctrinas tan grandes como la de la Santísima Trinidad, consagrada en el primer concilio de Nicea y tan brillantemente expuesta por el Papa León el Grande? Seguramente algo tan básico y esencial para el cristianismo mismo,
algo tan básico como para ser adherido incluso por la mayoría de los protestantes, estaría bien guardado del lado de la doctrina, ¿no es así? Pero luego, enseñan oficialmente que adoramos al mismo Dios que los musulmanes antitrinitarios, Catecismo de la Iglesia Católica 841. ¿Cómo se podría considerar algo seguro como una doctrina inmutable después de eso? Quienes han tomado esta posición, tratando de definir alguna esencia esencial e inmutable de la Iglesia, encuentran esta esencia cayendo como arena entre sus dedos hasta quedarse con las manos vacías. Equivale a reducir la infalibilidad e indefectibilidad del Papa y de la Iglesia a una nulidad absoluta. El segundo enfoque es esencialmente el adoptado por los modernistas a quienes les gusta la nueva religión y el nuevo culto y moralidad fáciles y poco exigentes. Qué conveniente sería si no se necesitara un gran esfuerzo, o de hecho, ningún esfuerzo en absoluto para calificar para el cielo. Y qué bueno poder decir que cualquier persona que piense que lo está haciendo bien, independientemente de lo que crea y de cómo aplique esa creencia, necesariamente debe estar realmente bien a los ojos de Dios. De modo que los antiguos que lucharon heroicamente, que soportaron mucha persecución, tortura y muerte, eran todos tontos supersticiosos ingenuos cuyas opiniones sobre cualquier cosa realmente no importan. Nosotros, los educados, la élite, los inteligentes, los especiales, sabemos mejor que ninguno de ellos. ¿O sí? ¿Qué construyeron realmente esos modernistas? Todo lo que hicieron fue secuestrar los logros de todos nosotros, tontos ingenuos que realmente creemos en el autosacrificio. Y ver qué ha pasado con lo que robaron. Son como un tonto que roba un banco y luego ni siquiera puede retener o hacer algo con el dinero que robaron antes de que todo desaparezca. Una táctica alternativa que a veces se toma es afirmar que los antiguos del Nuevo Testamento sabían más, pero luego lo que sabían se perdió en algún lugar en el camino. Estamos reviviendo las formas y ritos de la antigüedad que han sido abandonados durante tanto tiempo por esa sucia iglesia medieval. Esencial como parte de este método es la estrategia de fabricar descripciones antiguas de la iglesia primitiva o de su culto, creencias y prácticas, todas diseñadas para anticipar las aberraciones que estos herejes modernistas pretenden introducir. Basta con buscar las fuentes citadas para ver cómo se han utilizado gravemente al servicio del error. Pero de aquellos que toman este rumbo, incluso peor que su ridícula arrogancia al pensar que saben más que todos los santos, papas y doctores de épocas pasadas o su flagrante deshonestidad escolástica al tergiversar la naturaleza de la iglesia primitiva, es el problema filosófico que introducen. Declarando de hecho que la iglesia se ha equivocado durante todos estos siglos. ¿Qué autoridad se les puede atribuir a los que de este modo socavan la única base por la cual alguien podría haber tenido alguna autoridad? Tengo autoridad porque fulano de tal me nombró, pero fulano de tal era un ignorante estúpido que no sabía qué camino estaba arriba, así que escúchame a mí en lugar de a él. Finalmente, ha habido quienes han afirmado de hecho que la iglesia ha dejado de funcionar efectivamente. ¿Cómo puede ser? En tiempos pasados, era un signo claro de gracia en un individuo que buscaba pertenecer a la iglesia, ya sea permaneciendo lealmente dentro y obedeciendo sus instrucciones si ya estaba dentro, o buscando obtener tal estado si no. Y ahora el signo más claro de la gracia en un individuo es su negativa a obedecer o incluso a pertenecer a ella. ¿Dónde residirán la gracia y la santificación si no es en la iglesia? Me doy cuenta de que pocos, si alguno, de nosotros, los católicos tradicionales, nos atreveríamos a afirmar que algo así podría llegar a ser de la iglesia. Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a dejar la organización dirigida por el Vaticano sin otra razón que nuestra firme fidelidad a Dios, a las verdades infalibles enseñadas por la Iglesia a lo largo de la historia y nuestra intención de adorar a Dios de la manera que Él dirige en lugar de el dirigido por los que más evidentemente odian, desprecian y se burlan de Dios. Evidentemente, eso es necesario para quien posea la vida interior vivida y propuesta por todos los santos. Pero siempre que alguno de nosotros accidentalmente, o por hábitos de pensamiento descuidados, o incluso por creencias erróneas, se refiere a esa organización dirigida por el Vaticano como la Iglesia en cualquier sentido, visible, legal, canónico, jerárquico o lo que sea, pronunció exactamente la blasfemia de esa tercera afirmación. Y aquí señala la única forma de salir de ese trilema: debemos reconocer el hecho obvio de que la organización dirigida por el Vaticano no puede identificarse con la histórica Iglesia Católica Romana en ningún sentido. Quizás con algunos, la comprensión debe comenzar de arriba hacia abajo. Sus líderes recientes y actuales no podrían ser verdaderos papas católicos romanos, en el sentido petrino de esa palabra. De lo contrario, el Espíritu Santo les habría impedido hacer, enseñar y ordenar las cosas que han hecho, enseñado y ordenado. De hecho, cada uno de ellos desde Pablo VI en adelante, con alguna sospecha sustancial sobre Juan 23 también, ha demostrado que ni siquiera es católico en absoluto. Sin embargo, esta misma observación debe extenderse mucho más allá. Lo mismo ocurre con los obispos y sacerdotes, la mayoría de los cuales ni siquiera están válidamente consagrados o ordenados, aunque al principio hubo un buen número de obispos y sacerdotes fieles. Sin embargo, a lo largo de los años han sido expulsados o muriendo, y sus reemplazos dentro de la organización dirigida por el Vaticano no están siendo entrenados en la fe católica romana. Debería ser obvio, una organización formada por no católicos no es la Iglesia Católica en absoluto. No se trata de juzgar a las personas, sino de discernir cuál es su religión. Sin embargo, los sacerdotes y obispos fieles, algunos que se encuentran temporalmente allí al principio, como los arzobispos Tuc y Lafeib, ciertamente tienen sucesores hasta el día de hoy, aunque no como miembros de la Iglesia del Vaticano II.
Es en estos a quienes debemos mirar, ahora y en los tiempos venideros, la jerarquía auténtica, visible, legal y canónica de la Santa Madre Iglesia. O se encuentra entre ellos, o la Iglesia ha desaparecido de verdad para no volver a levantarse jamás, y la promesa de Dios de estar siempre con nosotros sería un mito. Ruby Griff. 2011.